Bueno, y ahora volvemos nuevamente a la política, a la economía, y en este caso vamos a hablar un poquito sobre ganancias con Guillermo Poch. Él es contador público, especializado, egresado de la Universidad de Buenos Aires con maestría en Finanzas y Derecho Tributario en la Universidad de Belgrano. ¿Qué tal? Buenos días, Guillermo Poch, aquí Fabián López, Darío Fregoli y Laura Kerman, les saludamos. ¿Cómo está? Todo bien, Carmen, ¿vos? Bueno, me alegro. Queríamos preguntarle cuánto habrá que pagar ahora en ganancias. Se está hablando de, bueno, del impuesto a las ganancias, en principio que primero no se sabe si va a haber devolución, si se vuelve atrás con la ley. Por otro lado, ¿cuánto habría que pagar este año de ganancias? Bueno, ¿Qué es lo que debería cobrar la AFIP en realidad? Bueno, mira, el tema es el siguiente, hay una cierta incertidumbre porque de alguna manera hubo un trascendido de que se quería volver para atrás a la norma de septiembre 2023. ¿Qué es esto? En septiembre 2023, Massa presentó un proyecto en el cual lo que se intentaba era que la gente, empleados en relación de dependencia y cargos públicos, no pagaran impuesto a las ganancias. Uh-huh. Era siempre la situación que se comentaba de que el sueldo no tiene que pagar ganancias. Entonces se estableció que aquellas personas que ganan por debajo de 15 sueldos mínimos vitales y móviles dejan de pagar el impuesto a las ganancias. Esto a valores de hoy son 2.300.000 pesos. Uh-huh. ¿Sí? O sea, es un universo muy pocos trabajadores en relación de dependencia son los que terminarían pagando. Uh-huh. Esto tuvo un impacto muy importante en la recaudación de las provincias porque dejaron de cobrar. Entonces, las provincias, al verse desfinanciadas, de alguna manera fueron al Poder Ejecutivo a decirle, mirá, la verdad esto nos está afectando en la economía de las provincias. Uh-huh. Volvamos para atrás con la norma y dejemos lo que estaba en septiembre 2026, que a valores de hoy sería que alguien que gana hasta 976.000 no paga y arriba de ese monto pagaría. Entonces, más o menos, antes pasarías de 80.000 a 800.000 o a 1.000.000 de personas que pagarían el impuesto a las ganancias. Uh-huh. Sí, no le escucho. Está esta incertidumbre porque se comentó que se va a derogar, no se va a derogar. La gente tiene, ¿qué va a pasar? Entonces, al día de hoy, el monto que la gente debiera pagar impuesto a las ganancias es por arriba de 2.300.000. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Tampoco no fue la norma reglamentada, entonces alguien que gana tal vez 2.500.000, tampoco se le efectuó la retención del impuesto a las ganancias. Uh-huh. Bien. Ahora, en el caso de que se volviera a pagar impuesto a las ganancias, el 35% que se pagaría de ese impuesto sería sobre el mínimo imponible, sobre el total del bruto, ¿cómo sería? ¿Cómo se aplicaría? Bueno, muy buena la pregunta porque opera de la siguiente manera. Si queda la norma como está hoy en día, vos por debajo de 15 sueldos vitales y móviles no pagás por nada. Uh-huh. Si queda como septiembre 2023, o sea, damos como en el juego de la oca una casilla para atrás. Sí. Si fuese así, vos a partir de 976.000 pesos entrarías a ir pagando de a poco, incrementalmente, hasta alguien que más o menos tuviese 1.000.000, ponele 200.000, 300.000 pesos, empezaría a pagar. Lo que sucede es que rápidamente llegás a la alícuota del 35%. Entonces alguien que ganase, ponele 1.500.000 pesos, enseguida casi estaría en el 35%. Ajá, está bien, bien. Lo cual es mucho también. ¿Esto sucede en otras partes del mundo también o solo en Argentina? En materia de incertidumbre, no saber qué tenemos que hacer en Argentina, porque en otros países se le hace mucho hincapié a lo que se llama la certeza o la certidumbre fiscal. Claro. Ese no sabemos dónde estamos parados, solo en Argentina. Es nuestro, claro. Es propio de Argentina. Pero el impuesto a las grandes fortunas y ganancias existe. Sí, el impuesto a las ganancias es un impuesto moderno y que en las economías, o sea, en los países que son desarrollados, el primer mundo, es el impuesto, por así decirlo, más importante, pues es un impuesto que bien aplicado es muy justo. Claro, es el más progresivo que existe, pero el problema es que acá
nada, se acható demasiado. No, pero está bueno preguntar, me parece que nos diste pie a un tema que por ahí siempre se ronda o se sobrevuela y no se profundiza, porque me parece que hay un montón de vericuetos y de impuestos que no sabemos ni a qué son, ni a dónde van, ni por qué se han puesto. Es decir, la punta de este iceberg es el IVA, un impuesto que era momentáneo y terminó quedando instalado. Otro es el impuesto al cheque. Decís, ¿cuántos impuestos estamos pagando que no tenemos ni idea de por qué se está pagando, ha quedado ahí y no sabemos qué se hace con ese porcentaje? Mirá, más o menos vos tenés que tener que una familia inicialmente, o sea, si como quisiésemos una línea de gente que menos gana a más gana, una familia que gana menos está pagando aproximadamente 23 sueldos, 23 impuestos. Y una familia que gana mucha plata termina pagando más o menos 48 gravámenes. La diferencia que es que se incluyen impuestos a los automotores, bienes personales, impuestos en las tarjetas de crédito. Así es como se va formando ese número de impuestos que le resultan de aplicación a una familia. Pero ¿cuántos son los impuestos que realmente son los que tienen sentido? ¿Y cuántos son los que no tenemos ni idea que por qué pagamos? Como te ponía ejemplos, lo del IVA, que es un impuesto que seguimos pagando y la verdad, ¿a cuento de qué? O lo del cheque que quedó ahí y no hay una justificación. Mira, a tu pregunta yo te puedo responder desde dos lugares. Fíjate que lo que vos me haces la pregunta es porque vos también tenés la inquietud, ¿qué pasa con los impuestos? Claro, obvio. Entonces, cuando la gente tiene esa sensación de que no sé dónde va la plata de mis impuestos, hace que de alguna manera esa pregunta hace que después la gente busque la informalidad. Porque sería como que vos vayas a un hotel y sentís que te están cobrando mucho, no volvés o vas a tratar de no pagar. ¿Entendés cómo? Pero ahí puedo elegir, acá no puedo elegir. Bueno, eso es lo que pasa en materia tributaria. Entonces la gente, si ve que el Estado no le está devolviendo la plata, le cae de disgusto y aún por poco que le cobres, le va a parecer un impuesto, le va a parecer carísimo vivir en ese hotel que es ese país, por así decirlo. Entonces, está en desagrado. Vos tendrías que estar en un hotel en donde precio-calidad sea razonable. Si vos te cobran muchos impuestos y no te devuelven servicios, vos sentís que no te están devolviendo servicios, automáticamente aparece esa situación de estás en desagrado en ese lugar. En el hotel te puedes ir a otro, acá es distinto. Claro, es falso que uno siempre se queja porque sí, parece que nos quejáramos por algo, pero en realidad es lógico que nos quejemos por estas situaciones que por eso planteaba para arrancar, impuestos que han quedado instalados sin sentido y que hoy nadie puede explicarnos por qué siguen estando cuando en realidad habían sido instalados momentáneamente. Y aparte un montón de impuestos que no sabemos por qué. Los gastos en las tarjetas que de repente uno mira el desglose y decís, ¿a cuento de qué? Que por ahí uno no tiene idea, por ahí estaría bueno por ahí saberlo, porque por ahí sí tiene una justificación y uno en el enojo dice, ¿y esto de dónde viene? Y por ahí sí tiene una justificación, los gastos que aparecen desglosados en la tarjeta, ponele. Sucede algo, o sea, eso está vinculado también con el tamaño y las funciones que toma el Estado. O sea, en la medida que vos tengas un Estado más participativo en la economía, y que de alguna manera necesita más plata para subsistir, automáticamente se va a traducir en más impuestos. Un impuesto, un Estado mucho más chico, que cubre menos, o sea, necesidades, que optimiza sus gastos o reduce sus gastos, automáticamente te permite bajar la carga tributaria. Y ahí aparece una cuestión que es la elección del tipo de Estado que quiere la ciudadanía, si un Estado grande o un Estado chico. Entonces, si la gente dice en un momento, no quiero seguir pagando impuestos, automáticamente la dirigencia política tendría que actuar para ir a un Estado que fuese más chico. O
podés mantener el nivel de Estado, pero tenés que trabajar desde la dirigencia política para aumentar la recaudación a través de mayor actividad económica, y eso se logra a través de mayores inversiones. Guillermo, a su criterio, en su opinión, ¿qué impuestos debería bajar, sacar Milei hoy por hoy, el presidente Javier Milei? Si querés estar en un país mucho más justo, tendrías que intentar bajar el impuesto al valor agregado, pero te lo hablo desde la teoría, porque el impuesto al valor agregado representa más o menos un 33% de la recaudación. Es muy grande la recaudación porque es un país que en definitiva consume mucho y produce poco, porque el impuesto a las ganancias tiene 10 puntos de diferencia. En los países ricos, en los países desarrollados, el impuesto a las ganancias es el número 1 en recaudación. Entonces hay a veces lo que la gente tal vez no sabe, o tal vez la ciudadanía tendría que saber, es que hay que promover las inversiones. ¿Para qué? Para que después el sistema tributario se vaya haciendo más justo. Si vos tenés un país que produce poco y consume mucho, al final le termina afectando más a la gente de bajos recursos, porque aparecen los impuestos más fuertes, que son los impuestos a los consumos. Bien. Guillermo, muchísimas gracias por las explicaciones, muy claro como siempre. Muchísimas gracias por el contacto aquí con Radio Buenos Aires. Bueno, muchas gracias y a disposición. Gracias, Guillermo. Estuvimos conversando con Guillermo Poch, contador público.